Conforme vamos, hermanos, creciendo espiritualmente, pues nos vamos dando cuenta que el conocer a nuestro bendito Salvador es algo que no tiene precio, que no tiene comparación. Y Filipenses 3 es una defensa feroz del Evangelio de la Gracia contra las incursiones del legalismo. Seguramente has escuchado este concepto de legalismo y lo vas a seguir escuchando en las enseñanzas que estamos haciendo aquí en la iglesia. ¿Y por qué, hermanos? Déjate doy una definición de legalismo. El legalismo es una distorsión del Evangelio que busca la justificación y la salvación. Déjenle añado aquí algo de su servidor. No por Jesucristo. Regreso a la definición. Sino que mediante el cumplimiento estricto de reglas y obras humanas, en lugar de confiar únicamente en la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. El legalismo, hermano, se considera una herejía. ¿Por qué? Porque añade condiciones, obras, pensamientos, actitudes humanas a la obra perfecta de Jesús. El legalismo representa una carga autoimpuesta que niega la suficiencia de la obra de Cristo, llevando a una religiosidad de merecimiento en lugar de una vida de libertad en el espíritu. Muchos cristianos pasamos por un momento que al estar estudiando la palabra de Dios y entendemos esa libertad que vivimos en Cristo y nos sentimos aliviados porque creemos que al no entender lo que el Señor hizo, con una carga permanente de culpa y de pecado. ¿Y sabes qué implica eso? Que lo que estás diciendo es que no fue suficiente la muerte de Jesucristo para tu salvación. Y por eso sientes esa carga. Y por eso sientes esa culpa. Pero cuando a través de esta provisión del Espíritu Santo logras entender que el Señor ya pagó todo, eres libre en Cristo. Filipenses 3 especifica la distinción entre la capacidad humana basada en el mérito y la suficiencia exclusiva de Cristo. El propósito de la enseñanza de hoy, hermanos, es alimentarnos de la doctrina de la justificación por la fe. Y aquí hay una palabra que muchas veces no consideramos, y la imputación de la justicia de Cristo. ¿Esto qué implica? Implica la transferencia de mi culpa, de tu culpa, al Señor. Mientras que el Señor nos declara justos por Él. La Biblia, hermanos, trae varios conceptos legales para darle formalidad y validez a lo que Jesucristo ha hecho. Y ese término imputar deja leerte esta definición, que es la acción de atribuir a una persona la responsabilidad, autoría o participación en un hecho delictivo o falta, incriminándola formalmente en un proceso judicial. Todo lo que yo he hecho como pecador, dice Jesucristo, dámelo. Yo ya lo pagué en la cruz. Ahora, a través de Él, cuando yo creo en Él, y por eso digo que cuando lo entendemos, imagínate que estás en un juicio y te van a condenar, no por 5 años, 10 años, te van a condenar por toda la eternidad. Y llega Jesucristo y dice, no. Todo lo que Antonio, la culpa por lo que lo van a incriminar, que es cierto, yo ya lo pagué.
para que entonces podamos vivir toda la eternidad con Él. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa. Podemos entender parte de tu misericordia hacia nosotros, de tu amor. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón para comprenderla, saberla valorar y ser agradables a ti. Pues te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 3 del 1 al 11, hermanos, mostró el amor de Pablo hacia la iglesia de Filipos. Les manifestó que pasara lo que pasara, se regocijaran, se alegraran en el Señor. Les advirtió que se cuidaran de los falsos maestros, de los falsos predicadores, que tuvieran cuidado. Les enseñó que su fe no debía basarse en obras humanas. Les explicó que Pablo, antes de conocer a Jesucristo, creía que todos sus logros, que ahorita vamos a ver su currículum de Pablo, y todos sus esfuerzos personales, él creía, antes de Jesucristo, antes de conocerlo, que eran valiosas para su salvación. Por eso hoy vamos a aprender que nuestra salvación es por los méritos de Jesucristo solamente. No hay otra cosa. La seguridad del cristiano no reside en los logros religiosos o humanos, sino en la justicia perfecta de nuestro Salvador, que es recibida por fe. Lo vamos a dividir en 4 puntos este estudio. El primer punto es la advertencia pastoral, protegiendo el gozo. Si bien la Biblia nos ordena y nos manda a estar gozosos, nos dice también cómo es la manera de hacerlo. Versículos del 1 al 3. El segundo punto, el testimonio personal, que aquí es en donde vamos a ver el currículum de Pablo, la insignificancia de la carne y entendiendo la carne como los logros y esfuerzos humanos. Versículos del 4 al 6. El tercer punto, la transacción divina, el cálculo de la fe, versículos del 7 al 9. Y por último, el punto 4, la ambición santa, que es la vida en unión con Cristo, versículos 10 al 11. Vamos a desarrollar el primer punto, la advertencia pastoral, protegiendo el gozo. Versículos 1 al 3 y el versículo 1, que es el gozo como mandamiento. Y esto es algo, antes de leer el versículo 1, que te invito a que reflexionemos en él, hermanos. El Señor no nos da opción a que estemos gozosos, nos está ordenando en su palabra. Y cuando tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles, que es normalmente cuando no hay gozo en nuestro corazón, tenemos que buscar al Señor para que su Espíritu Santo nos dé la fortaleza para hacerlo. Porque el gozo no es algo que surge de ti. Y muchos pensamos que, oye, es que ¿cómo voy a estar gozoso en esta tribulación? Es que tú no eres quien la genera, es Dios a través de su Espíritu Santo. Y si tú la quieres generar, pues por eso es imposible. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y por lo demás, sí, hermanos, recuerden, y estamos retomando las predicaciones del libro de la carta de Pablo a los Filipenses, habló el predicador anterior del capítulo 2. Si ustedes ven, por ejemplo, 2:12, el título de este texto es la exhortación a la obediencia, y luego a partir del 19 habla de Timoteo y de Epafrodito como ejemplo de esa obediencia. Y entonces dice Pablo, por lo demás, y sigue con el tema de la obediencia, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Y el Señor una y otra vez con Pablo, con Pedro, con toda su palabra, nos está exhortando continuamente. Aquí, ¿cuál es el punto? El mandato de regocijarnos. Así como el Señor dice que no adulteremos,
que no forniquemos, que no robemos. El Señor dice que nos mantengamos regocijándonos en Él. Es un presente imperativo que sugiere que es una acción continua, no se acaba. Y este gozo, hermanos, no es un sentimiento cualquiera, es un deber que tenemos que obedecer. Y el gozo de Dios es lo opuesto a la confianza de la carne. El concepto de la carne que vamos a ver aquí en este texto se refiere a tus logros, a lo que tú haces y en lo que tú crees que debes de mantener el gozo. Cuando el creyente está satisfecho en Jesucristo, hermanos, las ofertas de la autoglorificación, del legalismo, de las cosas que yo hago, pierden su poder de seducción. El gozo del cristiano actúa como una seguridad, un término que expresa estabilidad y protección contra cualquier cosa. Y aquí hay algo interesante, hablando del crecimiento de la iglesia. Una iglesia sin gozo, hermanos, es vulnerable a las herejías. ¿Por qué? Porque busca sustitutos. Como no tenemos el gozo, entonces parémonos y cantemos y dancemos, porque ahí vamos a encontrar gozo. Y empezamos a distorsionar el evangelio. Filipenses 2:18, acompáñame ahí. Mira lo que, por eso Pablo dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque fíjate en Filipenses 2:18 lo que dice. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Y si te vas al 4:4 de esa misma carta, dice regocíjense en el Señor. Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense. Si tú y yo tenemos un problema, el Señor nos manda que nos regocijemos en Él. Que no perdamos la estabilidad y el control porque estamos dependiendo de Él. No depende de ti, hermano. No lo veas como, pues es que el Señor dice que yo este gozo, pues voy a tener que sonreír. No se trata de sonreír, hermano. Se trata de que el Señor te da paz en los momentos de tribulación. Se trata de tener el control de ti mismo porque sabes que el Señor tiene control de tu vida. De eso se trata el gozo. Es como, déjenme ponerlo, esta ilustración, como la flor y la raíz. El gozo es la raíz, una raíz profunda que se mantiene nutrida por el agua subterránea, incluso cuando la planta no tiene flores. Y aquí, si queremos darle forma a esta ilustración, esa nutrición, ese alimento que le da la raíz del gozo, es la palabra de Dios, es el Señor. Por eso, cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, no hay ese alimento de la palabra de Dios, pues no va a haber gozo. Incluso cuando la planta no tiene flores, la vida difícil. La felicidad humana es como la flor, bella pero perecedera y dependiente del clima. Es bonito cuando, por ejemplo, tú le regalas a tu esposa una rosa, pero ¿la rosa la regalas con raíz? No, la regalas sin raíz. ¿Y qué le va a pasar a esa rosa? Ah, sí, está muy bonita, pero se va a morir. La rosa se mantiene hermosa si está pegada a su raíz y está alimentándose. Pero habrá veces que no hay rosa, no hay felicidad, porque también hace mucho frío o hace mucho calor y la flor perece. Así es la vida mientras estemos aquí, porque no es, ay, pues qué malo que la vida sea así. No, pues es que vivimos en un mundo caído. Nosotros propiciamos eso. No fue algo que se dio porque sí. El gozo espiritual
experimenta alegría y paz, incluso en las pruebas o tribulaciones, porque su fuente, ¿quién es su fuente? Dios, y es eterno. Siempre lo hace. Debemos cultivar un gozo, hermanos, constante. Y si no está siendo así, tenemos que, ahí en la intimidad de nuestro cuarto, Señor, ayúdame. Porque no puedo, a pesar de estas dificultades en el trabajo, en la escuela, con mi esposo, con mi esposa, ayúdame, porque yo no puedo. Y dice tu palabra que debo mantener el gozo, porque confío en ti. Ahora, ¿basado en qué? En tu relación con Cristo. No hay otra. Es tu relación en Cristo, en lugar de las circunstancias externas. ¿Y esto qué implica? Y ahorita lo vamos a ver en el versículo 2, proteger la fe al recordar el Evangelio, a glorificar a Jesús y evitar la confianza en los logros humanos o en el legalismo. Por eso Pablo advierte en el versículo 2 sobre la enseñanza errónea de las Escrituras. Vamos a ver en el versículo 2 los ladrones del gozo, los perros legalistas. Fíjense cómo dice ahí Filipenses 3:2. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Y continuamente la palabra de Dios nos está advirtiendo, tengan cuidado, guárdense, dice la Reina Valera. Aquí el punto es que Pablo emplea un ataque cortante y empieza a hablar, ¿quiénes son estas personas? Los perros, los malos obreros, los de la falsa circuncisión, los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes, hermanos? Eran aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que traían todavía el peso de todos esos ritos que hacían los judíos y que eran parte de lo que ellos consideraban que tenían que hacer, como obedecer la ley, circuncidarse, para poder agradar a Dios. Sí creían en Jesucristo, pero ellos pensaban que tenían que añadirle otras cosas para que ellos pudieran ser salvos. Esos eran los judaizantes. Y así lo enseñaban, y lo enseñaban en la iglesia y decían, ¿crees en Jesucristo? Qué bueno, pero todavía que para que seas salvo, tienes que venir, déjenme ponerlo ahora en un contexto de nosotros, tienes que venir y ofrendar. Y ofrenda silenciosa, o sea, puro billete. En una mala enseñanza, cuídense de los perros. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Es que el pastor necesita un iPhone, porque ya el suyo, híjole, ya ni lo trae. Cuídense. ¿Cómo? El Señor nos da sabiduría a través de estudiar su palabra. Y lo dice 3 veces para enfatizar, esto es un peligro tremendo para el creyente que no conoce la palabra de Dios, hermanos. Esos perros en el contexto judío, aquí Pablo es finalmente inspirado por el Espíritu Santo. El judío, en el contexto judío, el concepto perro era para calificar al gentil, al que no era judío. Un gentil impuro, excluido del pacto, del antiguo pacto. Dice el pastor John MacArthur que aquí hay una ironía. En la Biblia se escribe, hay muchos tipos de literatura que se escribe en la Biblia, pero aquí utiliza la ironía. Dice, Pablo toma el insulto de los legalistas, de los judíos, que usaban contra los gentiles y ahora se los aplica a ellos. Al confiar en sus obras, los judaizantes se han colocado fuera del pacto de la gracia. Y eso nos pasa a ti y a mí, porque esto es actual, ¿eh? Hoy creemos muchos en una mala enseñanza que yo tengo que hacer algo más para mi salvación. Porque lo que hizo Jesucristo no es suficiente. Necesita que yo siga haciendo A, que yo necesito hacer B, necesito hacer cosas para que entonces yo obtenga mi salvación. Todas las religiones, entendiéndose el concepto de religión, el esfuerzo humano por obtener la salvación,
que es un mal concepto del original, es que las obras te van a dar la salvación. El cristianismo es la única fe, norma de fe que te dice que la salvación ya está hecha, que es a través de tu fe en Jesucristo, y que una evidencia y un reflejo de eso es las obras que el Señor puso de antemano para que tú las llevaras a cabo, tú y yo. Al confiar en sus obras, los judaizantes se han colocado fuera del pacto de la gracia, convirtiéndose en los verdaderos inmundos espirituales. Malos obreros, ¿por qué? Porque trabajaban arduamente con ímpetu, pero su labor era malvada, porque construía sobre el fundamento de la justicia propia. Y la falsa circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal del pacto. Pero ahora, también siguiendo esta ironía, la palabra circuncisión era cortar alrededor, pero ahora utiliza la palabra mutiladores, como si fueran carniceros, cortar en pedazos, porque lo que estaban enseñando los judaizantes no era correcto. Hoy hay iglesias cristianas, se hacen llamar cristianas, déjenme ponerlo entre comillas, que tocan el cuerno antes del servicio, el cuerno judío, el shofar, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? Hoy existen personas que siguen creyendo que nosotros tenemos que tener esas prácticas del judaísmo. Somos una iglesia más cristiana. Para el apóstol, ese ritual físico de la circuncisión sin la realidad espiritual de un cambio, de una transformación en tu manera de pensar, de sentir y de hablar, no era una obediencia a Dios, era una mutilación de la carne. Acompáñame a 2 Corintios 11:13. Aquí, como vamos a ver también una vez más, ahora la iglesia de Corinto, Pablo les está advirtiendo lo mismo. Y lo seguiremos advirtiendo en la iglesia cristiana porque falsos maestros, obreros fraudulentos, va a haber hasta que el Señor venga. Dice segunda carta a los Corintios 11:13 y habla de una forma también muy fuerte. Ahora tú y yo ya no tenemos la opción de caer en la trampa de ellos. Segunda a los Corintios 11:13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia en Europa. Era una comunidad generosa porque vemos cómo ayudaron a Pablo, los quería. Y la manera en que les habla Pablo aquí en su carta, pues es que había una relación muy cercana. Los judaizantes eran maestros que sostenían una cristología alta. Y aquí va a haber una materia en teología sistemática de cristología que la vamos a estudiar. Pero estos judaizantes tenían una soteriología defectuosa. ¿Qué es soteriología? También lo vamos a estudiar en la teología sistemática y se refiere a la salvación. Creían en Jesucristo, pero su concepto de salvación estaba equivocado y estaba erróneo. Creían en Jesús como el Mesías, pero su argumento fue que la fe en Jesús debía ser complementada. No es suficiente, Jesús, con lo que hiciste. Yo, Antonio, necesito hacer tales cosas para complementar mi salvación. Y ellos decían que debían complementarla con la obediencia a la ley mosaica, específicamente en la circuncisión. La gravedad de esta herejía pareciera que es algo bueno, pero ¿en qué radica esto? En que transforma el evangelio de un anuncio de hechos consumados en un sistema de haz esto y vivirás. Tetelestai. Esta es una palabra que a su servidor hace muchos años se le quedó grabada. ¿Qué quiere decir? Fue lo que dijo Jesús cuando estaba a punto de morir. Está consumado, quiere decir. Está pagado. Ya eres salvo si tú crees en el Señor Jesucristo.
Ahora, la palabra creer tiene sus implicaciones, porque el que cree obedece, el que cree se regocija, el que cree ama a su hermano, el que cree agrada a su Señor. Es que yo soy pecador y pues como humano tengo... No. El estándar está establecido aquí, hermanos. El estándar lo queremos bajar como fariseos, ¿no? Que pusieron miles bueno, cientos de mandamientos porque no podían cumplir los primeros. Entonces voy a poner que el poner así, de absurdo, voy a poner esta botella aquí, ya cumplí el mandamiento. Porque no puedo cumplir el mandamiento de amar a mi hermano, ¿no? ¿Cómo? Ese es el estándar de Dios, está aquí. Y como no lo queremos cumplir, porque queremos seguir dentro de nuestro pecado, le bajamos el estándar y queremos hacer cosas que sí puedo cumplir. Voy a poner la botella aquí. Ya lo cumplí. Ya me siento feliz. No. El Señor terminó y finalizó su obra. Está completa. Ya pagó la totalidad. Tú no tienes que hacer nada más que creer en Él. ¿Y sabes qué? Es un hecho que va a perdurar por la eternidad. Indica la victoria sobre el pecado, la muerte de Jesús y la redención perfecta de la humanidad. Dice el pastor Sproul, cualquier intento de añadir méritos humanos a la obra de Cristo no es una mera adición. Pues yo pensé, pues, ¿qué tiene de malo? Que más vale que eso sobre, ¿no? No, sino una sustracción de la suficiencia. Si la circuncisión o cualquier obra humana es necesaria, entonces la muerte de Cristo no fue suficiente para justificar al impío. Fin de la cita. Y este conflicto no se queda en el pasado, ¿eh? Eso te pasa a ti y a mí hoy. No creas que eso no te pasa a ti. Nos pasa a todos, hermanos, a todos. ¿Cómo? Los judaizantes modernos hoy exigen culturas, códigos culturales, por ejemplo, en la forma de vestir. ¿Cómo te atreves, hermana, a venir en pantalones? Debes de venir con vestido largo y debes de vestir de esta manera. Con maneras de hablar, o que el evangelio nada más es para ciertos países, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país no se da mucho eso, pero en los Estados Unidos sí. Muchos de los americanos creen que el evangelio es porque la nación de Estados Unidos la fundaron muchos cristianos y que el evangelio es para ellos. Eso es lo que creen. Los judaizantes modernos exigen hoy un legalismo moralista. Si cumple cierto, oye, tú no te puedes salvar si no vienes a la cena y no vienes al servicio. Hoy preguntaba a una persona, ¿y por qué vienes al templo? ¿Por qué vienes al edificio de la iglesia? No, pues es que el hecho de que yo venga, fíjense, pues nuestro lenguaje cristiano, ¿no? No, pues yo vengo a alabar al Señor y vengo a darle gracias. Qué bueno si eso es la realidad de tu corazón. Pero si vienes porque, Señor, ya vine al servicio, entonces en esta semana ahora me debes que me vaya bien, ¿eh? Porque yo ya cumplí. Empezamos a generar obras para generar que ahora Dios me debe. Empezamos a distorsionar las cosas. Señor, te ofrendo, híjole, te di 10, me vas a dar 20, ¿no, Señor? Porque tú vas a dar en abundancia. Y no sé, tantas cosas, hermanos, que pareciera que están hechas para que tú y yo adoremos y demos gracias, seamos agradables a Dios, y que las empezamos a distorsionar porque yo ya no lo estoy haciendo para el Señor, lo estoy haciendo para cubrir mi culpa, mi pecado. Y como creo que lo he dicho muchas veces, el poner sillas y el poner mesas limpia mi pecado. Voy en la semana, me hundo en el lodo del pecado y aquí vengo. Hermano Noé, ya no las pongas las mesas, yo las voy a poner todas, yo solito. Señor, yo lo hice solito. El Señor no quiere eso.
El Señor quiere tu vida. Pablo utiliza estas metáforas de los perros, los malos obreros y los de la falsa circuncisión como falsos maestros. Son peligrosos, son enemigos peligrosos del evangelio, hermano. Inmundos y destructores de la fe. Y por eso hay que advertirlo, hay que saberlo. Hay que confiar solamente en Jesucristo y no en ritos externos. La consecuencia de lo que tú haces afuera debe ser por lo que hay dentro de tu corazón. Trabajemos en el discernimiento espiritual para rechazar el legalismo, que es confiar, porque ya vine al servicio, ya cumplí, vivamos y comamos, ¿no? Me platicaba un hermano que él en su niñez estuvo en un internado católico, todos los días había misa, todos los días había rosario, y que cuando él ya salió de ahí, pues su entendimiento era, él se volvió, pues perteneció a una serie de personas que hoy conocemos como narcos, robaba, hacía cosas ilegales, pero cuando era domingo, todo intoxicado, dejaba su caguama, sus drogas afuera y se metía a misa. Y salía yo otra vez. Yo ya cumplí. El rito de ir a misa se ha cumplido. Qué absurdo. Qué absurdo pensar que un cristiano crea cosas de ese tipo. Que a través de esos ritos que ya se vuelven peligrosos porque entonces estamos diciendo que es insuficiente la muerte de nuestro bendito Salvador, confiemos más bien en el rito que yo estoy haciendo. El versículo 3 de Filipenses 3 manifiesta que el cristiano adora por medio del Espíritu de Dios, que confía en Cristo por lo que hizo por nosotros y no confía en sus esfuerzos humanos. La verdadera identidad de adoradores en el Espíritu contra los mutiladores de la carne, dice el versículo 3, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo, no poniendo la confianza en la carne. Ay, hermanos, yo fui al seminario. Por favor. Y empezamos a tener conceptos tan equivocados de conocer la palabra de Dios, que debería de ser todo lo contrario. Aquí Pablo está definiendo la verdadera iglesia. La identidad del pacto ya no es étnica, ya no es de raza, ya no es quirúrgica, que es la circuncisión, sino neumática. ¿Queda clarísimo? Hay que venir a teología sistemática para entender. Y cuando hablamos de que es neumática, se refiere al Espíritu Santo. Neuma quiere decir viento, y la Biblia en su original al Espíritu Santo le pone ese concepto. Una adoración neumática es adoramos en el Espíritu de Dios. Neumatología se llama la materia en la teología sistemática. Juan Calvino comenta que la verdadera adoración vacía al hombre de toda confianza propia. No te sientas mal porque lees tu Biblia, no te sientas más de otro hermano porque vienes al servicio, no te sientas más de otro hermano porque ofrendas. No, hermano. Entonces no hemos entendido. No hemos entendido la palabra de Dios. Esta adoración neumática del Espíritu de Dios contrasta con esta adoración externa que busca manipular a Dios mediante ritos. El Señor no acepta personas religiosas, personas que confían en sus logros, en sus obras, en sus ritos. Solo lo que la palabra de Dios ordena es aceptable y agradable a Dios. Si de algo debemos jactarnos, es que somos cristocéntricos, hermanos. Nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué significa eso, hermano? Gloriarnos en Cristo Jesús implica una confianza gozosa. Por eso es que fe
Es un sustantivo en el español. Para poderlo entender o comprender mejor, lo podemos decir que es confianza, que es creer, la fe. ¿Cómo se da el gozo? Solamente confiando en el Señor. No hay otra. Y si tú estás pasando por un momento difícil y de tribulación y no hay gozo en tu corazón, entonces tu fe está debilitada. Por eso es que debemos de mantenernos en comunión con Dios. Esa es la opción. La palabra gloriarse y jactarse implica una confianza gozosa. El creyente no tiene nada de qué presumir, hermanos. Por lo que toda su jactancia se transfiere en la obra de Cristo. Tenemos que tener una desconfianza radical de nuestros logros, no poniendo la confianza en la carne, dice el versículo. Y esta es la definición negativa del cristiano. Un cristiano es alguien que no confía en su bondad, porque también nos salen alas, hermanos, ¿no? No confía en su bondad, en su moralidad o en su capacidad religiosa para salvar. Así es un cristiano. Romanos 8:28, hermanos. Acompáñame ahí. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 2. La carta a los romanos se considera un tratado de teología. Romanos 2:28 dice la palabra de Dios. Porque no es judío, Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. 29, pues es judío ¿quién? El que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. Es neumática. Ahí Espíritu es con E mayúsculo y está hablando del Espíritu Santo. No por la letra, o sea, de la ley, que era lo que hacían los judaizantes. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Yo no estoy haciendo las cosas para recibir la aprobación. Ay, que los hermanos me vean, qué bueno es Antonio. No, yo estoy haciendo las cosas para ser aprobado por Dios, para agradar a mi Dios. Y por eso la pregunta es, ¿y a qué vienes al servicio? ¿O por qué ofrendas, hermano? ¿Para agradar a Dios? Gloria a Dios. Si no lo estás haciendo así, ni vengas, hermano, porque estás acumulando juicio para Dios. Si no estás dando tu ofrenda para agradecerle a Dios de lo que te dio, no la des. Porque eso va a servir para que el día que estés en su presencia, ni diste tu ofrenda, ni veniste para darme honra y gloria a Dios. O sea, ¿y eso cómo le llamamos? Como decía Jesús a los fariseos ahí en Mateo 23, hipócrita. A veces se dice, oh, es que no hay que hablarles tan fuerte a los hermanos, porque luego ya no vienen. Jesucristo, si puedes leer en la semana Mateo 23, ve la manera en que hablaba Jesucristo a los fariseos, hermano. Romanos 8:38. Y está hablando aquí el título de este parte del texto de Romanos 8:38, victoriosos en Cristo, dice, está hablando Pablo 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el Señor ya te salvó, gloria a Dios, hermano. Y por eso tú y yo ahora hacemos las cosas para agradecerle, para ser agradables a Él. De eso se trata. Déjame ilustrarlo con esto. La diferencia es similar a un documento de identidad falso versus contra un auténtico. Los mutiladores, los falsos maestros, tienen una credencial falsa de la circuncisión física, porque dicen ellos, yo estoy circuncidado físicamente, esta es mi credencial de que realmente yo soy y ya soy salvo por la muerte de Cristo y ahora soy circuncidado. Soy del pueblo de Dios, pero su corazón no ha cambiado. Los verdaderos creyentes no necesitamos esa credencial. Hemos sido sellados internamente por el Espíritu Santo.
son los auténticos cristianos independientemente de su origen. El cristianismo es una circuncisión del corazón, hermanos, realizada por Dios en contraposición al legalismo de los rituales externos. ¿Es bueno venir al servicio? Claro, pero con una disposición correcta en tu corazón. ¿Es bueno dar ofrenda? Sí, con una actitud correcta de tu corazón. ¿Es correcto leer la Biblia? Sí, con una actitud correcta en tu corazón. No te salva el leer la Biblia, no te salva dar tu ofrenda. Esos son ejemplos, porque hay muchas cosas que le podemos añadir. No te salva ir al seminario, ni que curses los 8 años con hebreo y griego. Eso no te va a salvar. Ahí no radica la confianza. De esta enseñanza es que podemos asimilar que vivamos en la gracia. Enfócate en conocer a Cristo. Ahí ese es el punto, en lugar de intentar ganar la aprobación divina a través del legalismo, de cosas externas. Gocémonos en el Señor. Alégrate por la posición que tienes en Cristo, no en las circunstancias. Adoremos genuinamente al Señor. Adora a Dios con un corazón transformado, no solo con actos externos. Ahora, siguiendo y regresando a capítulo 3 de Filipenses, Pablo va a explicar que tenía motivos para confiar en la carne. Su trayectoria religiosa, su currículum de logros humanos. Y a lo mejor aquí voy a empezarlo a poner en el contexto de nosotros, porque a lo mejor no, al desconocer estos conceptos que tendríamos que verlos pues detalladamente para buscar la profundidad de lo que implicaba este currículum que va a dar Pablo, lo voy a comparar con aquellos que traemos un trasfondo católico. Porque Pablo presenta sus credenciales. Y si la salvación fuera por méritos, Pablo sería el primero en la fila. Mira lo que dice el versículo, los versículos 4 al 6. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Y aquí cuando dice confiar en la carne, del original podemos decir como persona, como humano. Aunque yo mismo podría confiar también como humano, como persona. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne o en los logros o en los méritos, yo mucho más, dice Pablo. ¿Por qué? Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Muchos de estos conceptos nosotros no le damos un valor porque no lo entendemos, pero en el ámbito judío, déjenme ponerlo ahora, aquellos que venimos del trasfondo católico. Yo estuve con el cardenal tal, fui al Vaticano, me dio la mano el Papa. Yo sé, tomé la misa ahí en el Vaticano. Y practicaba, y he estado con los cardenales, y he estado haciendo todas las cosas que manda, me comulgo todos los días, me confieso todos los días. Fui el miércoles pasado a tomar ceniza. Confiamos en esos ritos, en todo eso, en todas esas personas. A eso se está refiriendo Pablo. Que eso hacía. Y dice que era irreprensible, porque no había nadie que le dijera, no, sí es cierto, todo lo hace, cumple todos los ritos. Este pasaje expone la distinción entre la justicia humana y la justicia espiritual, porque en todo esto que les comenté ahorita en nuestro contexto de aquellos que venimos de esta parte de contexto católico, ¿a dónde estaba Jesús? Estaba yo soy el bueno, porque hago todo esto. ¿A poco no, Jesús? Por eso me escogiste. Ahora, Pablo aquí menciona privilegios de nacimiento, que él no tuvo nada que ver. Ejemplo, el rito de ser circuncidado el 8º día. ¿A poco lo eligió Pablo? No, fueron sus padres. La raza que era de Israel, él tampoco lo eligió. Así como a poco tú elegiste nacer mexicano.
La otra, la tribu fiel de Benjamín. Fíjense, esa parte, aquí hay muchas cosas, pero esto de la tribu de Benjamín, en aquel entonces ya no había una certeza de a qué tribu pertenecía cada quien, porque desde el Antiguo Testamento se sabe que hay por los exilios, pues se dispersó el pueblo judío y ya nadie sabía, o muchos no sabían, más bien dicho, muchos ya no sabían de qué tribu eran. Pero Pablo ahora sí, yo sí sé. Imagínate que llegaran y que te preguntaran, ¿de qué eres otomí o eres azteca? Estamos seguros que ninguno de nosotros somos netamente de origen azteca o maya o náhuatl. Ya somos una raza mezclada, ¿no? Él dice que era de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, he cumplido con todos los ritos. Mi cultura es pura y nadie hay que lo pueda desmentir. Y esto confronta, fíjense, en la época de hoy, el orgullo denominacional o familiar de muchos. Ay, es que yo vengo de los bautistas. ¿Y eso qué? No, es que yo vengo de los presbiterianos. ¿Y eso qué? ¿A poco eso le vas a decir a Jesús cuando estés en su presencia? Yo soy bautista, 20 años en la iglesia bautista y era líder. Los últimos 3 años o 5 años, pues estuve ahí en una iglesia cristiana, pero más bautista. Aquí está mi escudo. ¿Tú crees que eso le va a importar al Señor? Es ridículo eso. Al Señor no le importa si eres bautista o presbiteriano o de otra denominación. Ni porque es que mi papá no, mi abuelo fue pastor. Mi papá fue amigo de MacArthur. Y entonces con eso, no, y mi mamá, no lo hubieras visto a mi mamá, andaba en todos los estudios de las mujeres. Ella los daba y andaba evangelizando. No se acordaba de mí, ¿verdad? Pero ahí andaba. ¿Eso de qué? ¿De qué sirve? Tremendo. Confronta el orgullo denominacional o familiar de muchos creyentes hoy. Logros de la voluntad, que estos en teoría Pablo contribuyó. Fariseo. Los fariseos, hermanos, eran personas que tuvieron un origen correcto, porque cuando llegan los romanos, ellos se encargaron de que el Antiguo Testamento, de protegerlo y de seguirlo. Tuvieron un origen bueno, pero se empezó a distorsionar porque se volvieron legalistas. Empezaron a decir, ya como no puedo con los mandamientos de Dios, voy a poner el agua aquí para cumplir un mandamiento. Y me inventé uno, otro a lo mejor cierro y abro la puerta a tal hora, ese es otro que ya lo cumplí. Y así absurdos, ¿no? Pero se distorsionó. Y entonces dice que era fariseo comprometido. ¿Quién era un fariseo comprometido en la interpretación más estricta de la escritura, teológicamente ortodoxo? Perseguidor, muestra de celo. Para un judío del segundo templo, porque el primero fue Salomón y acá en la época de Jesucristo se intentó hacer otro templo, el celo violento era una virtud. Si puedes en la semana lee Números 25. Allí hay un personaje que se llama Fines. Porque decían y atentaban contra el Señor, él mató a personas. Entonces, cuando Pablo habla de celo, está pensando en su mente que le está agradando a Dios, matando a cristianos. Pablo creía sinceramente que servía a Dios, eliminando a los herejes. ¿Y sabes qué? Otra cosa que también muchos de nosotros creemos, la sinceridad te salva. Es que sinceramente yo creo que si pongo la botella aquí, soy salvo. Es que si yo creo que sinceramente voy al servicio, soy salvo. Yo sinceramente creo que al abrir mi Biblia, por leerla, soy salvo.
Pues sinceramente no es así, porque la palabra de Dios no dice eso. La sinceridad nos salva. Porque muchas veces, es que sinceramente yo creo en tal o tal santo. Híjole, pues es que no salva la sinceridad. Irreprensible, externamente nadie podía acusar a Pablo de violar la Torá, que era lo que seguía. Estos versículos describen a un hombre espiritualmente muerto, pero religiosamente vivo. Dice el pastor Spurgeon, la moralidad puede ser el mayor enemigo del evangelio, porque adormece la conciencia de la necesidad de un salvador. Yo no hago nada malo. Dicen, y es cierto, que es mucho más difícil evangelizar a un cristiano de una mala enseñanza que a un inconverso. Porque el creyente con una mala enseñanza está aferrado a que esas cosas son verdaderas, aunque hayan aprendido mal. La justicia de Pablo era justicia de la ley para una justicia horizontal ante los ojos de los hombres, pero ante el tribunal divino era insuficiente. Como señala Isaías 64:6, te lo leo, que habla en relación a nuestras justicias y ¿qué son? Dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nosotros nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y aquí Pablo está ilustrando la ilustración del trapo de inmundicia que ilustra nuestros esfuerzos nobles y justos, buenos del ser humano, están manchados por el pecado. Carecen de valor para salvar y alcanzar la santidad divina. Y la hoja seca o marchitada que dice aquí el versículo describe al pecado como el pecado actúa como un viento fuerte que arrastra a la persona fuera del Señor, fuera del camino. Por eso necesitamos de la gracia de Dios y del arrepentimiento. El esfuerzo personal no puede igualar la justicia de Dios. Renunciemos a nuestra confianza, hermanos, a nuestras tradiciones, a nuestros méritos religiosos o logros personales. Valoremos nuestra relación con Cristo por encima de cualquier otro pedigrí que tengamos. Reconozcamos que los logros humanos los usamos para sentirnos justos, para sentirnos superiores a otros, nuestros estudios, nuestra posición económica, nuestro buen comportamiento, nuestra tradición familiar. No, hermanos. Tenemos que cambiar la perspectiva a una visión bíblica que sea cristiana. Consideremos cualquier mérito como pérdida en comparación con el valor de conocer a Cristo. Ya me tocó la campana por ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí y déjenme cerrar con esto. Entrega tu vida a Cristo, hermano. En la medida que tú y yo entendamos que tenemos que entregarnos al Señor, es en la medida que vamos a obtener bendición. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque nos damos cuenta que hay muchas cosas que aprender en tu palabra. Nos damos cuenta que tu estándar solamente puede ser alcanzado a través de ti, a través de tu Espíritu. Perdónanos porque nuestra arrogancia nos hace creer que por nuestros propios méritos, Señor, tú nos has elegido. Porque somos muy buenos, pensamos. Porque hemos hecho muchas cosas para los demás. Creemos que eso es lo que nos salva. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a ser fieles en obedecerte, porque sabemos que solamente así seremos agradables a ti. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén.